Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, feliz sábado a todos los que están sintonizándonos. Un servidor, Carlos González, 86439539, para servirles en lo que ustedes requieran. Recordarles que estamos con una plataforma también en YouTube, y esta plataforma pues básicamente es el canal donde todos los programas están siendo desviados, y usted puede accesar al YouTube de Laicos en Acción y informarse, corroborar toda la información con su Biblia de todas las explicaciones que hay, tanto mías como lo de doña María Elena y varias personas, pastores, miembros de la Iglesia del Señor, en la cual se han esforzado para tener un tema tal vez de su interés. Y de paso decirles que hay profecía, muy buena profecía bíblica, y estamos a sus órdenes. Antes de empezar, agradecerle también a Radio Costa Rica por el espacio que nos brinda, el espacio que nos da, quería leerles de hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, una pequeña frase que está en Salmos 19:8, que dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Con esto vamos a empezar, y la primera diapositiva que nos dice completos en Cristo. Ese es el tema de hoy, completos en Cristo. ¿A qué se refiere? Bueno, que antes había una serie de requerimientos desde el Edén con corderos que eran básicamente era una sombra, digamos, un avión puede pasar a baja altura de tu casa y tú puedes ver la sombra y tú puedes reconocer que es un avión, pero cuando ese avión aterriza, la sombra se elimina, prácticamente se elimina. Eso es lo que sucede con Cristo. Cristo dejó ciertos requisitos desde el Edén
con el Cordero, cuando Adán y Eva pecaron, una serie de requisitos que se cumplieron cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, los requerimientos del sacerdocio se cumplieron en Cristo. A partir de ese momento, ya no era necesario estar matando corderos y animales, ni sangre, porque acuérdense que para que haya liberación de pecado tiene que haber sangre. Y Cristo vino a cumplir eso. Entonces, a partir de ese momento, ya no se tenía que hacer los rituales ceremoniales que se hacían en el antiguo Israel, incluso desde el Edén. Porque recordemos que Dios toma un cordero y su piel cubre a Adán y Eva, cada uno con su cordero, sus pieles cubren a Adán y Eva. ¿Esto qué quiere decir? Que la justicia que habían perdido por haber pecado, por haber tomado el camino incorrecto de la desobediencia, al no hacer caso con lo que había planteado el Señor, pasaba a un segundo plano. Este requerimiento que les cubría la piel era el manto de justicia de Cristo. Ahora era Cristo reflejado en cada persona cuando se presentara ante el Padre en el juicio. Entonces, yo iba al juicio con la justicia de Cristo, no mi justicia, porque mi justicia no me va a alcanzar. Por eso se llama completos en Cristo. Es muy interesante, es muy interesante ese tema, porque nos habla de cómo debemos estar antes de partir de este planeta, antes de descansar, antes de irnos. Debemos tener la claridad de que debemos estar completos en Cristo. La justicia de Cristo me cubre. ¿Pero qué es la justicia de Cristo? Bueno, la justicia de Cristo es la idoneidad que se necesita, los requerimientos que se necesita, el cumplimiento de las leyes que Él estableció desde antes del Edén, del universo, la ley universal, que son los 10 mandamientos. Eso es la ley universal. Muchos dicen que son las leyes en el Sinaí, pero no, si tú vas al Edén, te vas a dar cuenta que esas leyes estaban en el Edén. Incluso si vas al cielo con la caída de Satanás, vas a ver que las leyes estaban ahí. Entonces es una ley universal, porque Dios es un Dios de orden y un Dios de vida. Lógicamente estoy diciendo que hay vida en otros planetas, sí, hay vida en otros planetas porque Dios así lo ha determinado. Primero, para seguir, vamos a tener una pequeña oración y dejamos esa lámina al frente para que las personas que se vayan a incorporar al tema, tanto audible a través de Radio Costa Rica como visual a través de Facebook y las diferentes plataformas, nos estén sintonizando. Vamos a orar. Amadísimo Padre, gracias te damos por toda la enseñanza que nos brindas, toda la enseñanza que nos das. A nosotros, hombres imperfectos, viles, malos, con carácter deformado, perversos, nos miras con tanto amor, nos miras con tanto cariño, que pones a hombres imperfectos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a que no nos vean a nosotros, sino te vean a ti, fuente de agua viva. Ayúdanos, Padre, a entender cada palabra que sale de la boca tuya a través de la Escritura. Ayuda a que el Espíritu Santo pueda llevar ese conocimiento a cada corazón y que con este pequeño repaso que vamos a hacer esta semana podemos estar un poquito más claros, Señor, de nuestro deber contigo y lo que tú requieres de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. Dice así. Bueno, vemos el
la imagen, el tintel, eso es en Egipto, el tintel, la sangre que cubre los tinteles. Vemos los corderos. Ese cordero representa a Jesucristo. La sangre de Cristo representa la cobertura que tiene sobre su pueblo, y vemos también ahí arriba es el grano que estaba en la tumba y revivió. Pero dice así Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en día de fiesta, nueva luna o sábado. Todo esto es sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Todos estos ritos era una representación de que Cristo iba a estar con nosotros si nosotros aceptamos la sangre expiatoria de Cristo. Todas estas coberturas que tiene sobre el pueblo de Dios las da Cristo a los que aceptan su gracia, aceptan su misericordia, aceptan su justicia, y cada día comenzamos a aprender más de Él para ir de gloria en gloria y en victoria en victoria. Siguiente diapositiva. Vemos, dice así, la fe de Jesús nos otorga grandes beneficios. Además, perdón de nuestros pecados. Tenemos consuelo y sabiduría. Pablo nos invita a arraigarnos en esa fe para hacer árboles que den buenos frutos para el reino de Dios. También nos avisa acerca de cómo debemos arraigarnos, nos basamos, no basándonos en filosofías y en teorías humanas, sino solamente en la palabra de Dios. Y eso es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver los beneficios de la fe y los problemas que hacen temblar la fe. En los beneficios de la fe vamos a encontrar en Colosenses 2:1 al 5 y Colosenses 2:6 al 8 y 2 del 9 al 15. Vamos a encontrar consolación, elogios y orden. Esto tiene que ser Pablo hablando sobre las iglesias o sobre una iglesia en especial que la vamos a ver ahorita. Arraigados en Cristo, que ya no eran los requerimientos de las leyes que se habían otorgado para el procedimiento de las estructuras, como el tintel en las puertas, los ritos ceremoniales, los sábados, luna nueva, lunas llenas, sábados ceremoniales, que no son iguales a los sábados semanales. Los sábados ceremoniales eran los rituales que se hacían para proyectar en la mente la imagen de un Cristo en futuro, lo que venía a realizar. Y los sábados ceremoniales los sábados semanales es una orden, es una ley que está en los 10 mandamientos, que es el cuarto mandamiento. Y aquí tenemos la Biblia, vamos a ir a Éxodo, para ver ese cuarto mandamiento, porque es importante. En Éxodo 20, vamos a ver Éxodo 20, vamos a leerlo literalmente como dice la Escritura, palabra del Señor. Dice así, Éxodo 20, vamos a ver. Éxodo 28, del 8 al 11, del 8 al 11. Dice así: te acordarás del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea que usted va a trabajar de domingo a viernes. De domingo a viernes son 6 días. Pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas.
dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó o descansó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. O sea, santificarlo es apartarlo y ser exclusivo. Eso es lo que dice la Escritura en la palabra del Señor. Si vamos a otros textos, pues el Deuteronomio 5 también nos va a decir absolutamente lo mismo. Entonces, el acta de los decretos clavada en la cruz, vamos a ver, es muy interesante lo que habla Colosenses 2, 9 y 15. Ahora, los problemas que hacen temblar la fe. ¿Cuáles son los problemas? Días de fiesta, lunas nuevas, sábados, eso está en Colosenses, son las leyes ceremoniales. Al no entender las leyes ceremoniales, te hacen temblar la fe. Y crees lo que te están diciendo por no profundizar. Eso es un tema impresionante. Mandamientos de hombre, exactamente. Son mandamientos de hombre que te dicen que ya los sábados no hay que cumplirlos, no hay que guardarlos. Porque este día de fiestas y lunas nuevas y sábados no se refiere al sábado semanal, sino a los sábados ceremoniales, que eran 7. Eran 7 fiestas. Pero sigamos. Siguiente diapositiva. Beneficios de la fe. Siguiente diapositiva. Dice así. Dice Job y Colosenses. Vamos a ir con Job primero. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Ahora vamos a Colosenses. En Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Job está preguntando y Pablo le está respondiendo. Lo que más interesante es que la pregunta se está haciendo y la está contestando 1000 años, 2000 años más después de Job. Pablo está contestando la pregunta por sabiduría del Señor. En Cristo está escondida todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hoy, 2000 años después de la muerte de Cristo, de esa gran muerte que por ella hoy estamos nosotros con la fe de que tenemos un mediador entre la tierra y el cielo, que es Jesucristo, y que tenemos el derecho a título limpio por los méritos y la sabiduría de Cristo de acceder al cielo, no por tus méritos ni por los míos, por los méritos de Cristo. Tener acceso al cielo, eso es algo impresionante y gratuito. No hay carro último modelo, no hay casa, no hay familia, no hay hijo, no hay esposa, nada se compara con el amor de Cristo. Nada se compara con ese amor. Nada se compara con estar en la presencia del Señor. Alguien que murió por ti, que murió por mí, sabiendo que nosotros no queremos nada con Él, que lo crucificamos, que lo abandonamos, que huimos. Pero también Él entiende que esto es un virus que tenemos dentro de nuestra sangre, que fue implantado, que no es nuestro. Si nosotros, como dice la Escritura, si nosotros que damos y hablamos buenas cosas, somos malos, ahora quitándonos ese virus del mal, ¿cómo seremos? Seremos semejantes a Él. Por eso Él dice, cuando regrese, os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que seremos semejantes al dador de la vida, en justicia, en rectitud, porque sus méritos nos han alcanzado, su justicia nos ha alcanzado. Consolación, elogios y orden. Vamos a ver esa parte. Consolación, elogios y orden. Dice así, Colosenses 2:5, dice así, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza
de vuestra fe en Cristo. Aunque no conocía personalmente la iglesia de Colosas, Pablo sabía que estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas. Por esa razón les escribe con 3 propósitos claros que les ayudará a hacer frente a estos peligros. 3 claros, ¿qué son? 3 puntos claros. Para que cobren ánimo, primero que todo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Estos 3 puntos, Pablo los había experimentado en Damasco. Cuando Pablo iba para Damasco con las credenciales para arrasar a la iglesia de Jesús, Jesús se le opone y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, la pregunta que se hace dice: ¿quién eres? Yo no te conozco. Y Jesús le responde: soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento Pablo se da cuenta de que ha sido engañado por sus pastores, siendo parte de los 70 pastores guías de Israel. Fue engañado. Ahora Pablo comienza a adquirir la sabiduría y el orden preciso de las cosas y el conocimiento que Dios le va a brindar, porque dice: todo lo que tenía lo tengo como estiércol y mi ganancia es en Cristo. Óigame, hermano, óigame, qué impresionante llegar a un tipo que es un arrogante como Pablo, un prepotente, que vaya sola a hacer asolación de las iglesias, donde agarraban niños, esposas embarazadas, hombres adultos, y los metía a la cárcel y los mataba. Pablo era un criminal. Pero Pablo tenía un don que Dios le tocó, que fue su convicción por la verdad y la justicia. Dios vio el corazón de Pablo y vio un instrumento poderosísimo para llegar a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Tú y yo. Ya el Señor no se iba a enfocar más en su pueblo, sino que había abrir las puertas para que el mundo completo entendiera del amor de Dios. Siguiente diapositiva. Arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Es interesante lo que vamos a hablar. Colosenses 2:7 nos dice así: arraigados y solidificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abstenemos la salvación aceptando a una persona, no aceptando una doctrina. Sin embargo, estas son impredeciblemente. Pablo nos exhorta a andar en Cristo, como habéis sido enseñados. Ahora bien, hay 2 tipos de doctrina. Vamos a verlas en la parte de abajo. Dice así: según Cristo y sus enseñanzas registradas en la Biblia. ¿A quién le compete eso? Le compete que usted tenga su manual, las Sagradas Escrituras, las tenga, las estudie y el Espíritu Santo te vaya explicando. Esto es una convicción diaria, constancia, según Cristo y sus enseñanzas registradas en la Biblia. ¿Y qué más? Somos confirmados en la fe y abundamos en acción de gracia. Por esa misericordia, la gracia nos cubre, y al cubrirnos la gracia, la justicia pesa en nosotros. Al estar estudiando constantemente la Escritura, llevaríamos la justicia sobre nosotros, y cada día nos separaríamos más del mundo y nos pareceríamos más a Cristo por nuestras acciones, no por lo que hablemos.
Ahora, lo opuesto. Según filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tengamos cuidado. Eso era lo que no debemos hacer. Creerle a los demás, creerle a tu pastor, creerle a los líderes. No. Ok, hay una parte que usted tiene que hacer, que es confirmar lo que el pastor o el dirigente están hablando, están diciendo, están llevando. Y eso es impresionante. Ahora, somos engañados, juzgados y privados de nuestro premio. Cuando tú aceptas las enseñanzas de los hombres sin confirmación, están siendo arrebatada tu cielo, nuestro premio. Está siendo arrebatado. ¿Por qué? Por una persona que tal vez esté equivocada. Entendamos, Pablo pudo ser perdido, pudo haberse perdido. Consintió en la muerte de Esteban. Él aceptó diciendo, no, mátelo, mátelo. Exactamente. Pero Pablo tenía una espinita en su corazón que fue tocada por Cristo. Y cuando Cristo la tocó, Pablo se convenció y todo aquello que él hizo, pidió perdón, primero que todo. Ya no tenía que ir con corderos, sino tenía que ir directamente al santuario celestial y llevar su ofrenda. Él mismo, Señor, aquí estoy, mi corazón, toma este corazón de piedra, transfórmalo en un corazón de carne, dime qué tengo que hacer y ayúdame a mantenerme firme. Y así lo hizo Pablo. Siguiente diapositiva. El acta de los decretos. Esta es impresionante, esta es lindísima. El acta de los decretos. Porque aquí todo el mundo, la mayoría de pastores, enseñan algo que no es, que están equivocados. Ok, vamos a hablar. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Ok, había un libro escrito por Moisés. Ese libro era el acta de los decretos. Ese libro estaba al lado del arca de Jehová. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca de Jehová. Ok, primer punto. Ahora, el arca de Jehová, lo que está dentro es eterno. La vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná. Eso es eterno. El acta era una serie de requisitos que se iban a realizar hasta que Cristo regresara y eran anulados. ¿Por qué? Porque ya no teníamos que ir a llevar un cordero. Ya Cristo había llegado. Ya teníamos que ver el cordero de Dios que quita el pecado del mundo del cielo. No teníamos que llevar ni un animalito para degollarlo y que la sangre fuera nuestra expiación. Ya no, eso ya había que... Y tenía que hacer en las 7 fiestas sabáticas, pero no del sábado semanal, sino del sábado ceremonial, que podía caer entre lunes, miércoles, martes, jueves, incluso viernes. Podía caer cualquiera de esos sábados, incluso sábados, que se llamaba doble sábado ceremonial, porque tenía el peso del mandamiento y el peso del sábado. Entonces, era muy interesante, pero todo esto hay que profundizarlo, hay que hablarlo con matices bíblicos, no porque me lo enseñaron errado, equivocado. ¿Ok? Abraham ratificó su pacto con Dios a través de la circuncisión. Génesis 17:11. Nosotros ratificamos nuestro pacto con Jesús a través del bautismo, que es la circuncisión de Cristo. Esto implica que la circuncisión física ya no era necesaria. Tras dejar ese punto claro, Pablo habla de las obras de Jesús en la cruz. ¿Qué consiguió Jesús? Bueno, vamos a ver. Nos dio vida perdonando los pecados. Anuló el acta de los decretos, que era contraria a nosotros. Triunfó sobre los principados y los potestades del mal. Efesios nos dice,
aclara que el acta u ordenanza que nos era contraria era la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles, porque a los que no hacían ese ritual se les decía perros, basura, que no eran parte del pueblo de Dios, porque si ellos hacían los rituales era porque tenían un norte, pero esos rituales dejaron de ser. Entonces, al dejar de ser, ellos quedaron como los gentiles. Ahora veíamos a nuestro Cordero de Dios en el cielo, y muchos hasta el día de hoy no aceptan a Jesucristo de ese pueblo de Israel. No aceptan a Jesús. Son los ortodoxos, me parece. Siguiente diapositiva. Dice así: los problemas que hacen temblar la fe. Vamos a ver cuáles son los problemas que hacen temblar la fe. Ok. Dice así Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Esto era ceremonial, entendamos. Junto a la circuncisión habían otros puntos que diferenciaban a los judíos de los gentiles: los ritos y las fiestas religiosas. ¿Entendieron? Pablo ya había dejado claro el papel de la circuncisión. Ahora, con la expresión por tanto, Pablo indica las implicaciones de la anulación del acta, las leyes ceremoniales. Ya no había más sacerdotes, ya no había que tener más sacerdocio. ¿Por qué? Teníamos un sacerdote que estaba en las huestes celestiales, que es Cristo. También la sangre de Cristo estaba con él. Ya no había que matar corderos. ¿Ok? Ya no era obligatorio para la salvación que se guardasen los ritos y fiestas de Jesús, que Jesús cumplió al morir en la cruz. Pablo parece citar Oseas 2:11 para resumir en esa frase todo el sistema ceremonial del santuario. Esto implica que los sábados aquí mencionados son los 7 sábados rituales que se observa, independientemente del día de la semana en el que cayese, y no el sábado semanal, incluido en la ley de Dios, moral universal, y implica a todos, judíos y gentiles, los que estamos hablando. Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre, Colosenses 2:22. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Los falsos maestros, a los que Pablo alude varias veces en sus cartas, eran judíos que enseñaban la necesidad de adherirse a las leyes judías para obtener la salvación. O sea, aquellos ritos, a pesar de que ya todo estaba claro con Jesús, que ya los sacerdotes no existían, que los rabinos no existían, no debían de ser, porque ya se había cumplido con Cristo. Ahora, ese poder que ellos no podían dejar, porque es poder, ellos querían seguir con sus beneficios y con su beneficio espiritual, sobre todo, porque lo que ellos decían se hacía, porque era la parte espiritual. No querían soltarlo, no querían dejárselo a Cristo. Satanás se apodera de eso y forma la estructura que pronto se va a gobernar el planeta Tierra, por los años 500 más o menos. Sigamos el razonamiento de Pablo. En el bautismo hemos muerto a los rudimientos del mundo y vivimos para Cristo. Si nos seguimos preocupando, por ejemplo, la impureza,
ceremoniales, vivimos aún en el mundo y nos preocupamos por cosas que desaparecen con el uso. Ahora bien, Pablo aclara que para los judíos acostumbrados a estos ritos, estos tienen cierto valor moral para sí mismos, aunque no son útiles para transformar el corazón. En resumen, debemos guiarnos por las enseñanzas contenidas en las escrituras divinamente inspiradas y no por filosofías o enseñanzas humanas. Y vamos terminando con nuestra elevada vocación, 21 de noviembre. Este libro, pues básicamente son muy interesantes. Esta señora murió hace bastante tiempo, pero dejó una gran enseñanza para el mundo, que todos sus escritos están basados en un escrito está. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a las tierras blandas. Y plantan profundamente en la tierra sus fuertes raíces y cada vez las extienden más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la fiera tempestad, permanecen firmes, sostenidos por su raigable, por sus raíces. También el cristiano se arraiga profundamente en Cristo. Tiene fe en su Redentor. Sabe en quién ha creído. Está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crece en una tierra blanda y superficial, sino que está arraiga en Dios, asegurando en las grietas de las rocas de la montaña. Es un pensamiento bastante hermoso, comparándonos con lo que debemos hacer. Cada vez debemos más arraigarnos en las palabras del Señor y con cada palabra echar raíces que profundicen nuestra enseñanza, que profundicen nuestro día a día, que profundicen todo lo que conlleva a una transformación personal, grupal, espiritual y futura. Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos González. Estamos para servirle. 8643-9539. Feliz sábado. Recuerde, 8:45. Ya estamos en las iglesias. Que hoy sea un día maravilloso, como todos los que ha puesto el Señor en tus manos. Y que si el Señor te decide descenderme hoy a la sepultura, que seamos perdonados. Que seamos perdonados, que es el último pensamiento que esté en nuestra mente, que seamos perdonados para que cuando Él venga en las nubes de los cielos, podamos verlo y decir, ese es nuestro Dios al que hemos esperado. Y Él nos salvará. Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes y que esta semana, después del día sábado, que es de hoy, de mañana, también a las 6 de la tarde del día de hoy, que ya es domingo, que empiece una semana llena de victoria y de bendiciones. Hasta la próxima. Feliz sábado.